Mi idea es una cuestión, una charla más coloquial, más que una cuestión en términos de enseñanza o prédica. Coloquial lo digo porque hay muchas maneras de comunicar distintas cosas y a veces lo coloquial lo que nos permite es sentirnos que estamos cerca de lo que estamos conversando, no solamente en términos de contenido, sino en términos de relación. Y un poco esa es la intención que tengo con ustedes en este momento, de que nos sintamos cerca, no solamente de algo del contenido que podemos conocer sobre el tema de resiliencia, sino que nos podamos sentir cerca en cuanto a vivencias, historias, de alguna manera que algo de lo que vayamos compartiendo no sea pensando en las otras personas, sino cómo eso va impactando en nuestra vida. Tenemos la fuerte capacidad para cuando escuchamos cuestiones que nos desafían, ver qué buenos desafíos son eso para otra persona, no para nosotros. ¿Sí? Y la idea es que como el tema de la resiliencia y fe, por lo menos en esta primera charla, la de este miércoles, sea un desafío para nosotros. Después, en el próximo va a ser un poco más una mirada más comunitaria. Esa es un poquito las dos miradas que pretendo en estas dos charlas que hemos combinado. Y hay una serie que está en Amazon, creo que también está en el canal de cable, bastante conocida y que está teniendo furor, como muchas de las series, que se llama This Is Us, que seguramente alguien la ha mirado. Permítame spoilearle solamente el primer capítulo, nada más, si no lo vieron todavía. Pero hay un momento que un médico se le acerca a un papá y le dice, frente a la situación que está viviendo, le dice: esta situación que vos estás viviendo, lo que tendrías que hacer, ¿sí?, es tener la capacidad de los limones agrios, transformarlos en una rica limonada. Cuando el limón más agrio lo transformas en una rica limonada, estás haciendo algo muy bueno con algo que fue doloroso y muy malo para vos. Y de alguna manera me gustó esta serie, porque justo empezaba esta serie y coincidió con el tiempo que me convocaron para esto. Y de alguna manera vi como que estaba interpelada con esta frase el sentido de resiliencia. Ustedes saben que la palabra resiliencia en realidad no fue usada primeramente dentro del ambiente de las ciencias sociales. Es una palabra que tomamos de otra ciencia, de las ciencias físicas, y que tiene que ver con la capacidad que tienen algunos elementos de flexibilizarse sin romperse, de doblarse sin quebrarse y de rebotar y saltar y volver a su estado anterior. Si ustedes si ustedes de alguna manera pueden seguirme en esta idea de la física, desde allí un autor que se llama Michael Ruther, en 1972, lo incorporó dentro del ambiente de las ciencias sociales, más específicamente dentro de la psiquiatría, cuando empezó a trabajar y ver cómo personas que habían vivido daños muy profundos, situaciones muy traumáticas, momentos de mucho dolor, podían responder a esa adversidad de una buena manera, es decir, de una manera saludable, de tal manera que aquellas cuestiones muy dolorosas no obstaculizaban su vida y la frenaban y la inhabilitaban, sino muy por el contrario que les permitía encontrar nuevos horizontes y nuevos sentidos. Especialmente este autor Ruther, trabajó especialmente con gente que venía de la guerra, con niños que habían quedado huérfanos, situaciones altamente dolorosas dentro de la vida humana. Y estas situaciones, él pudo ver que no todas las personas respondían de la misma manera. Y entonces allí empezó a asociarse el tema de la resiliencia con las ciencias
humanas, con las ciencias sociales. Y vamos a ir viendo si ser resiliente es algo que uno nace o es algo que uno adquiere. Esa es una buena pregunta que vamos a ir tratando de ir pensando en este primer momento. Es decir, la resiliencia es algo que el que la tiene y el que no perdió, o hay posibilidades de adquirir esa resiliencia. ¿Hay elementos que me ayudan a tener esa resiliencia? Bueno, parte de lo que vamos a ir conversando nos van a ir ayudando a ver este tema. Una primera definición, aunque hay muchas, que uno podría decir de la resiliencia dentro del ámbito de las ciencias sociales, es la capacidad para resistir a la destrucción, la resistencia a la destrucción y la capacidad para construir algo nuevo. Es decir, la resiliencia dentro del ámbito de las ciencias sociales tiene dos caras, dos momentos. Uno es el de la resistencia frente a aquellas situaciones adversas y dolorosas. No quedar quebrado, roto, de una manera totalmente destruido. Y no solamente esa capacidad de no quedar destruido, sino la fortaleza y la capacidad para construir algo nuevo. Esta variante de construir algo nuevo no está dentro de la física. En la visión física es acotada, es solamente la capacidad de no destrucción. Dentro de la mirada de las ciencias sociales, la palabra resiliencia se recrea, genera un nuevo sentido, y resiliencia termina siendo algo diferente a una definición física, porque no solamente es la capacidad para resistir y volver al estado anterior, sino es la capacidad de resistir y generar algo nuevo en construcción hacia adelante. Esto me parece que es muy importante tener en cuenta para entender, cuando hablamos de resiliencia, de qué estamos hablando. Permítanme contarles un breve cuento, y de ahí viene el tema del corazón. ¿Sí? La fuerza viene del corazón. Hace ya bastantes años, diría unos 10, 12 años atrás, estábamos en las sierras cordobesas, allí en Los Reartes, quienes conocen, junto con mi familia, en carpa en ese momento, y un día junto con mi esposa y mi hija menor, que en ese momento tenía entre 4 años aproximadamente, salimos a caminar río arriba. Y nosotros le llamamos río a lo que son arroyos, acá en Rosario siempre me retan, dicen los ríos son como el Paraná, no son los que tienen allá. Bueno, nosotros le llamamos ríos a lo que son realmente arroyos, que se hacen potentes cuando hay crecida, pero si no, tienen como pozos de agua más profundo o hilos de agua más finitos o más anchos según en qué momento de la bajada entre las montañas y las piedras va haciendo. Y nosotros empezamos a subir río arriba, no sé, 1 hora, hasta llegar a un lugar que nos pareció lindo, estuvimos pasando un momento lindo allí, compartiendo, y decidimos volver. Claro, mi hija tenía 4 años, había caminado, había jugado en el agua. Cuando empezamos a volver, parte de volver había que treparse piedra, había que bajar, porque no era toda una zona de caminitos, sino bastante agreste, y se empezó a cansar. Y una nena de 4 años lo que empezó es a pedir el famoso UPA, en Argentina le decimos así, es cuando subimos al nene o a la nena en los brazos, para que pudiera seguir transitando. Y cuando la subimos, pude hacer un tramo así, pero mi resistencia física fue un tiempo, ya no lograba subirme yo mismo y ella, upa mío, entonces la bajé y digo, bueno, tratemos de hacer fuerza acá, y empecé a generar una canción inventada, ¿sí? Donde en el estribillo decía, porque la fuerza viene del corazón, y le puse alguna melodía que no recuerdo en este momento,
ni pretenda que se la canten, porque como decimos en Córdoba, desafino más que tocando un timbre, ¿sí? Y entonces cuando le cantaba esta canción que tenía más la armonía de los cantos de la cancha de fútbol que la armonía de una banda de música. Bueno, en este momento, y repetía cada tanto el estribillo, y que ella lo empezó a engancharse con ese estribillo y empezamos a reírnos. De repente empezamos a caminar, y cuando nos dimos cuenta, detrás de toda esta canción, ella tomada de mi mano, de la mano de mi esposa, llegamos nuevamente a la carpa, cantando y riéndonos, y de lo que parecía una gran adversidad, a través de esta canción, que el estribillo decía, porque la fuerza viene del corazón, ella no volvió a pedir upa y al contrario se distrajo allí. Lo interesante fue que un par de meses después fuimos a visitar unos amigos, y en esa cena que estábamos todos cenando, sí, le contamos las peripecias, y cuando fuimos a conocer a unos nuevos lugares, y ella nos dice, papá, contale eso. ¿Qué cosa, hija? Eso que hicimos. Sí, ya le conté que fuimos, conocimos. No, la canción, me dice ella. La fuerza viene del corazón. Ah, ¿cómo lo que surgió como una intuición, como una muletilla, más para salvarme a mí mismo de poder trasladarla, se terminó transformando en algo sumamente valioso para ella, ¿sí? Donde a partir de una canción uno puede decir la fuerza viene del corazón. Yo le pregunto hoy a ella y me dice, papá, yo ni me acuerdo de eso. Imagínense, tiene 14 años, está a punto de cumplir 15, ¿sí? En plena adolescencia, no me va a dar la razón jamás, ni pretendo que me la dé. Yo ni me acuerdo de eso, me dice. Pero hay algo que seguro ha quedado, hay algo de huella que seguramente ha quedado, y que en su carácter y en su forma de ser, uno puede ver, no sé si puedo decir que es resiliente, pero uno puede ver que tiene la capacidad para enfrentar obstáculos. No quedarse inhibida frente a estos obstáculos y buscar soluciones y salir adelante. Y si algo de eso, junto con otro contexto de situaciones, le ha permitido a ella tener un corazón o una mente o un estilo de vida que le permita, frente a las distintas adversidades y dolores que trae la vida, poder enfrentarlas, resistir y generar algo bueno, creo que es algo para mencionar y para tener presente. No quería dejar de contarles esta historia porque me parece que a veces las historias nos ayudan a comprender lo que a veces los contenidos no nos ayudan a entender. Por eso es muy importante entender que la resiliencia es ordinaria. No es algo extraordinario, de ahí juego con el ordinario, ¿sí? No es que es para algunos pocos, no es que es para algunos elegidos. La resiliencia no es para aquellos que tienen tales condiciones. La resiliencia es algo que más se adquiere por cultura y contexto que solamente que por genética. ¿Puede ayudar algo la genética? No es mi campo, podrá ayudar algo, no sé. Pero es determinante el contexto y la cultura. Es determinante, ¿sí?, el ambiente donde se mueve, que genere factores, que ya lo vamos a ver, factores que ayuden a tener una vida, un corazón, una mente, un ser resiliente. Por eso que digo que la resiliencia es ordinaria, ¿sí? A veces la palabra ordinaria, por lo menos en Argentina, tiene como dos sentidos. Ordinario como algo feo, demasiado común, o como ordinaria, que es algo que
está fuera de lo excepcional y que es para todos. Este sentido quiero darle a la palabra ordinaria, que es para todos y todas. Es decir, la resiliencia no es no marca exclusividad. La resiliencia está abierta y se dispone para cualquier persona que quiera y pueda crecer de esta manera. Permítanme leerles dos pequeñas definiciones muy cortitas de Broder, que es una de las personas muy importantes que ha trabajado este tema, y el otro es Boris Cyrulnik, que son las dos personas que han trabajado bastante este tema. Dice, la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarla e inclusive ser transformadas por ellas. No solamente para enfrentar, sino para ser transformadas por ellas, ¿sí? Y después, la otra definición, la resiliencia define el resorte de aquellos que, luego de recibir el golpe, pudieron superarlo. Es decir, la resiliencia no es solamente un evento, no es un momento, no es algo puntual. La resiliencia tiene que ver más con un proceso. No es algo instantáneo. No es que soy resiliente o no soy resiliente. Que cuando prendo el botón en off, en on, soy resiliente, y cuando apago el botón en off, dejo de ser resiliente. La resiliencia es un proceso continuo y que si uno, y voy develando parte de la pregunta que yo dejaba al principio, y que si uno lo va desarrollando, tiene la posibilidad y el horizonte abierto para transformarse en un ser resiliente. ¿Cuáles son esos factores que de alguna manera favorecen la resiliencia? Claramente, el primer factor tiene que ver con el cariño y con el amor. Si estaría Harold Segura aquí, seguramente hablaría de la ternura, ¿sí? Tiene que ver con el cariño y con el amor. Es decir, el gran contexto que se necesita para desarrollar un ser resiliente, para desarrollar una vida resiliente, tiene que ver con esto del sostén, del ánimo, del apoyo, de la contención que da el amor y el cariño. Porque el amor ofrece dos cosas, no solamente la certeza de que me siento amado, sino que me ofrece futuro, me ofrece trascendencia. Es decir, si yo me siento amado, tengo capacidad para enfrentar la vida, para mirar el horizonte. El amor me permite no solamente sentirme contenido, sino que me abre puertas de oportunidad. Algunas, no alcanzo a ver en mi compu el tiempo, pero a ver si ahí está, ya lo veo. Algunas cositas más que quisiera compartir sobre algunos de los factores. Establecer vínculos, relaciones saludables. Necesariamente la resiliencia necesita tener relaciones que de alguna manera puedan ser redes de contención, redes de sostén, redes amigables, redes donde podamos vincularnos y sentirnos vulnerables sin sentirnos amenazados. Esto tiene que ver con establecer vínculos saludables, donde uno se pueda sentir vulnerable sin sentirse amenazado. Piensen en este concepto, porque muchas veces cuando uno se hace vulnerable y expresa lo que le pasa, también tiene el miedo de sentirse amenazado porque de alguna manera he mostrado mis debilidades y alguien puede aprovecharse, abusarse de mis debilidades. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, a veces la gente tiende a mostrar una fachada de lo que no es, una fortaleza de lo que no es, solamente para no sentirse luego invadida o amenazada frente a los demás. El sentido de relaciones saludables que me generan un ser resiliente es la
encontrar ese ambiente, encontrar ambientes, contextos que me permitan ser vulnerables y confiados, ser vulnerables y no sentir que me van a lastimar, que me van a amenazar con lo que he contado. Otro de los puntos, otro de los factores que ayudan a un ser resiliente es evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Hay personas que frente a las crisis, frente a los dolores, frente a las adversidades, se detienen. Ya no puedo, ya no se puede, ya hice lo que se podía hacer, se me cerraron todas las puertas, y queda como inhabilitada en su vida, queda como deprimida en su vida, no deprimida en términos patológicos, sino en un sentido simbólico de la palabra, es decir, como que no tiene fuerza de acción. Y lo primero que uno tiene que entender es que sí se puede siempre cambiar las cosas. Y que uno puede interpelar de alguna manera eso que está viviendo. Es de alguna manera una vida confortable el quedarse en la situación de no puedo hacer más nada. Porque el provocar el cambio, el animarme al cambio, implica que yo deje de estar en la seguridad que me he movido hasta ahora. Prefiero quedarme inhabilitado con esta crisis, que por lo menos sé dónde estoy parado, aunque en realidad es una mentira, porque cuando uno está en una crisis no sabe dónde está parado, ¿sí? Que atreverse al cambio. Bueno, justamente la persona que va generando un ser resiliente no ve las crisis como algo insuperable, ve que son obstáculos que se pueden superar. Juntamente con esto viene que los cambios son parte de la vida. Lo único que permanece es el cambio. Es al revés. Siempre creíamos que siempre es todo equilibrado, que no hay movimiento, que se creía en la vida humana que siempre era bastante lenta en su movimiento. La realidad es que siempre hubo cambio y en estas décadas, en este nuevo siglo, ¿sí? Los cambios cada vez son más acelerados. Hay situaciones, ¿sí? que permanentemente nos están como corriendo, como dirían en términos futbolísticos, nos parece que siempre nos están corriendo el arco del lugar. Nunca sé dónde tengo que patear porque parece que siempre nos están corriendo el arco del lugar. Es decir, de alguna manera, entender que estamos permanentemente en un mundo de cambio y que nunca estamos parados en el mismo lugar, que siempre estamos en algún sentido en la incertidumbre, ¿sí? Y aprender a caminar en la incertidumbre es parte de un ser resiliente, ¿sí? La otra es, hay pequeñas metas que uno puede ir logrando en medio de esas crisis. A veces parte de lo que nos traba para salir de esas adversidades que estamos viviendo es que nos ponemos una meta o un logro o un querer hacer muy alto que genera frustración y entonces ya no estamos donde estábamos antes, sino que estamos en una situación peor porque nos sentimos frustrados. Lo que un ser resiliente empieza es a darse metas mucho más acotadas, mucho más cercanas a la realidad para cambiar. Y déjenme, hay muchas más, pero déjenme compartir al menos dos más. Uno es no perder la perspectiva. A veces la crisis la contamos tantas veces y la vamos magnificando tantas veces que terminamos haciendo una gran novela, un gran drama. Y yo sé que la vida tiene drama. Ustedes saben que la vida tiene dramas y dolores. Pero a veces nosotros nos ponemos en un rol de contar la situación que estamos viviendo, casi como lo contáramos como de un víctima, y al ponernos en ese lugar, generamos un relato tan dramático que el propio relato dramático nos hace sentir encerrados dentro de nuestro propio cuento, dentro de nuestra propia historia, dentro de nuestra propia manera de compartir lo que nos está pasando. Y cuando
cuando tenemos la capacidad para desdramatizar las adversidades, las crisis que estamos viviendo, es porque tenemos un ser, vamos desarrollando ese ser resiliente. Es decir, mantener la capacidad de humor. No estoy diciendo que debemos burlarnos de lo que nos pasa o de lo que le pasa al otro, sino la capacidad de humor, es decir, no tomarnos tan en serio todo lo que nos pasa. Me detengo en esto, porque parece que, ¿cómo que no tenemos que tener en serio lo que nos pasa? Porque lo que nos pasa es bastante grave para que no nos tomemos en serio. Vos no sabés mi vida, y por ahí uno se puede sentir hasta provocado de una mala manera con lo que estoy diciendo. En realidad, que se siente provocado es parte de lo que quiero, de una mala manera es parte de lo que no quiero, y por eso hago la aclaración, ¿sí? No tomarse en serio implica aprender permanentemente a revalorizar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros sentidos de vida, y aprender a tener el gesto de gratitud y humor permanente frente a las cosas que vivimos. Porque no tengo duda de que todos de alguna manera hemos atravesado dolores, adversidades, pérdidas, frustraciones. No tengo duda, porque es parte de la vida humana misma. Pero justamente, como es parte de la vida humana misma, si nos quedamos clavados en esa perspectiva de mirar eso solo desde el drama, no vamos a poder vislumbrar nuevos horizontes ni abrir nuevas puertas de oportunidad. Y la última del factor que quería decirle es aprender a cuidarse uno mismo. Es muy interesante el primero y segundo mandamiento, ¿no? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo lo que somos. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces ese mandamiento no lo contemplamos bien porque para tener capacidad de cuidar a los demás, necesariamente tenemos que tener capacidad de cuidarnos a nosotros mismos. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Uno podría decir cuidar a los demás como nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, el cuidado de uno mismo implica todo nuestro ser integral. El cuidado de nosotros mismos no es solamente tener una gran vida devocional, no es solamente tener una gran vida atlética, no es solamente tener una buena alimentación, no es solamente desarrollar conceptos, intelectos, argumentos, ideas. Es esa mirada integral, el cuidado es integral. Ese cuidado integral de nuestra vida nos genera también la capacidad de ser resiliente, porque tenemos la capacidad de cuidarnos de una manera equilibrada, sana, saludable, y eso también nos va a permitir vincularnos saludablemente para cuidar a los demás. Antes de cerrar, para dar este tiempo, no quiero pasarme mucho más del tiempo, la resiliencia necesita de la fe. ¿Sí? La fe, cuando voy a hablar de fe aquí, me voy a referir a la fe cristiana, a la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque cuando uno dice fe puede mencionar muchas cosas, puede referirse a muchas cosas. Yo, para no permanentemente decir fe en Jesucristo o fe cristiana, solamente voy a decir fe, por una abreviación, digamos, de lo coloquial. La fe es una, permítame, ¿sí?, ponerlo con esto. La fe es una decisión personal que se vive en comunidad. Creo que a mí me parece muy oportuno pensar la fe de esta manera. Porque nadie puede tener fe por mí. No, nadie puede vivir de mi fe. Nadie puede colgarse de mi fe. Pero la manera de vivir la fe personal no es individual. Porque tampoco puedo vivir de esa manera. La fe es dialéctica, la fe va y viene, es dinámica, es decir, va y viene en el sentido, necesita de estas dos
grandes componentes, lo personal y lo colectivo, lo comunitario. Hoy vamos a trabajar, les decía, más sobre el aspecto más personal, ¿sí?, de este tema de la decisión personal. Porque cuando me refiero a una fe con decisión personal, no me refiero solamente al momento de conversión, no me refiero solamente al gran instante donde uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Me estoy refiriendo a una vida que pueda crecer, desarrollarse en la fe en Jesucristo, ¿sí? Y la resiliencia necesita de esta fe. Al menos quisiera mencionar 5 factores que benefician a la resiliencia cuando vivimos una fe viva. El primero y fundamental para mí es la esperanza. La resiliencia sin esperanza se queda en la primera parte, resiste pero no construye nada. No se quiebra, pero no se transforma hacia algo nuevo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? Bueno, es decir, sin esperanza la resiliencia no tiene horizonte. La esperanza le da horizonte. Quizás, y ustedes pueden pensarlo, pueden pensar y buscar muchísimo otro texto, pero un texto altamente conocido por todos es el de Hebreos 11.1, lo que a veces denominamos la definición de la fe, ¿sí? Porque de alguna manera la fe espera aquello que no se da, porque si se da, deja de ser fe. Bueno, de alguna manera la fe con la resiliencia lo que hace es que tengan la capacidad para esperar eso nuevo. Lo segundo, primero la esperanza, lo segundo no es en un orden de prioridades, sino solamente el orden de mención que estoy haciendo, nada más. La fe y el amor, porque solo el verdadero amor puede, de alguna manera, ayudarnos a vencer los temores de la adversidad y de la crisis. Este texto, también muy conocido, voy a citarle el texto conocido para que, pero ustedes pueden seguir buscando otro más, 1 Juan 4:18, ¿sí?, que el texto, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Esto que dice la primera carta de Juan, ¿sí? Porque quien teme en sí mismo tiene el castigo. Es decir, el amor nos ayuda a librarnos de los miedos para poder enfrentar las adversidades y los obstáculos. Por lo tanto, esa fe habilita ese amor perfecto de Dios para que podamos tener esa capacidad para enfrentar esos obstáculos y esas adversidades y esos dolores que tenemos en nuestra vida. Lo tercero tiene que ver con la confianza. Este texto de Proverbios 3 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Sí? Es muy lindo este Proverbio 3, 5 y 6, ¿sí?, porque justamente aquí el hecho de la confianza, en medio de las incertidumbres y en medio de las crisis, donde a veces tenemos como muy fragmentado todo nuestro horizonte y no sabemos cuál senda tener y creemos que alcanza con nuestra propia inteligencia, ¿sí?, desarrollar una vida de fe es aprender a descubrir las sendas que Dios abre en medio de esos lugares y que no podríamos poder observarlos, mirarlos, si no mantuviéramos esa comunión de fe personal con Él. Que seguramente, y ya cuando veamos la parte comunitaria, se reafirman en lo comunitario, se reafirman con otras personas. Lo quinto, la fe nos ayuda con la visión. Este texto de Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, lo bueno, lo malo, las crisis, las pérdidas, las frustraciones, los logros, ¿sí?, todo nos ayuda bien, ¿sí?, conforme al propósito que hemos sido llamados. Es decir, que de alguna manera los momentos de resiliencia, si entendemos que eso que nos está pasando, eso que estamos viviendo, de alguna manera nos puede ayudar a bien,
no porque Dios quiere que tengamos cosas malas para que nos ayuden luego a bien, sino porque las circunstancias de nuestra vida, porque en el contexto social que vivimos, hay situaciones de dolor, de crisis, de pérdida, de frustraciones. Cuando tenemos la capacidad de que de alguna manera esa también nos va a ayudar a bien, no nos quedamos atados y anclados a esa crisis y a ese dolor, sino que empezamos a abrir la posibilidad y la vista hacia eso nuevo que tenemos para adelante, a esas puertas de oportunidad que se abren en las crisis. Y el último punto de fe tiene que ver con la salud, con el shalom, ¿sí? Esa paz con Dios, ¿sí? Que nos permite mantenernos en un equilibrio pero dinámico. El equilibrio de la resiliencia no es algo quieto, sino que es un equilibrio dinámico. Si esto se baja, esto se sube, y si esto sube más, esto baja un poquito más, y si esto baja, esto sube, y entonces ese es un equilibrio dinámico, donde siempre está como en algo pendular, pero nunca está desarmonizado. De alguna manera, el ser resiliente, que camina en la incertidumbre, en las crisis, en los momentos difíciles, tiene la capacidad de mantener el equilibrio, esa paz, ese equilibrio, esa armonía con uno mismo, con Dios y con los demás, aun cuando estemos viviendo situaciones muy dolorosas, porque la fe junto con la paz ayuda a generar este ser resiliente. Solo ahí tenía algunas preguntas después, pero para no avanzar mucho más con el tiempo, después se las puedo compartir, estas preguntas, para una reflexión interna. Pero para terminar, decía, resiliencia, una manera de vivir. Es decir, es un modo de vivir. Uno elige, decide querer ser resiliente. Y aprovecha los contextos de vida que tuvo, la historia de vida, y empieza a generar, y algo de esto vamos a ver el próximo miércoles, empieza a generar historias que uno ha transitado, y aun cuando han sido dolorosos, ver esas fortalezas que me ayuden a tener una mirada resiliente. El éxito en la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar en el camino. Normalmente, nuestra sociedad neocapitalista, capitalista, donde el mérito está muy presente, te preguntan cuántos méritos lograste, ¿sí? Me parece que desde una mirada resiliente es cuántas situaciones difíciles atravesaste y cómo saliste adelante. Si les parece, finalizando esta parte y tratando de ver cómo hago para volver. Ahí está, gracias, Juanjo. Abrimos, tengo algunas cositas más, pero no quiero excederme en el tiempo, como decía, y espero que por lo menos haya sido, en el mejor de los sentidos, provocador, desafiante, y que no hayamos mirado al que está al lado o al que está pensando en otra persona, qué bueno que le sería esto, sino en nosotros mismos. Dale, ¿qué tal si podemos comentar o preguntar? Le voy a ver, al grupo lo dejamos, Sí, por favor. dejamos abierto, así podemos charlar un rato. Conversemos un rato, me encanta. Jorge se va justo cuando va a empezar a preguntar. Jorge. Bueno, le damos la bienvenida a Analía Bachor, que encendió la cámara hoy. Analía, bienvenida, te queremos, te quiero mucho. Estoy feliz que estés con nosotros esta noche. Y ahora, por ser la que entró al último, tenés que... No. Para. Yo solamente iba a saludar. Yo también los quiero mucho. Veo muchas caras muy queridas, muy entrañables, que siempre extraño. Malena, Juan José, Lorena,
Fabián, hemos tenido algún contacto esporádico alguna vez en ministerios Sí, sí. comunitarios, así que bueno, cariños también para vos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, volvemos entonces. Perdón, Juan José, no solamente, digo, me parece que vos dijiste preguntar y después dijiste conversar y yo aseveré el tema de conversar. Digo, conversar no significa que me tengan que preguntar, por ahí pueden hacer sus propios aportes, sus comentarios, sus reacciones, sus diferencias, sus coincidencias. Digo, me parece que lo rico de esta posibilidad que tenemos es justamente eso de conversar, digamos, ¿no? Sí, sí. Yo no soy el experto. Es lo que estilamos. Pero vamos a ver que se animen. Yo tengo una duda que me surgió de la charla. Me quedé pensando en esto, digo, con la palabra crisis, se me vino la palabra duelo a la mente. Digo, quizás antes de lograr tener fe, ¿no? Y antes de ser resiliente, habría que hacer como un pequeño duelo al atravesar esas crisis, ¿no? Me quedé con eso ahí, o sea, me quedó resonando eso, como si habría que hacer como una especie de duelo de la distinta situación, quizás no duelo físico de persona, pero sí de alguna situación. Me quedó esa duda. Es muy buena porque en realidad tiene que ver también con esto que yo decía del cambio, que el cambio es permanente. En realidad, como siempre estamos cambiando, siempre estamos perdiendo algo, porque ya no somos aquello que éramos antes. Vemos el desarrollo humano, dejamos de ser niño para ser adolescente, adolescente para ser joven, joven, pero además hay un montón de otras pérdidas que tenemos, que nos ponen en crisis, que nos ponen en duelo. Permanentemente estamos haciendo duelos en nuestra vida, de cosas más significativas que tienen un valor social e individual mucho más profundo, y de otras cosas que ni siquiera nos damos cuenta ni las valoramos, digamos, ¿no? Entonces me parece que la mirada sería al revés. Saber que como siempre estamos en pérdida es aprender a vivir en esa mentalidad, en esa manera de ser de la incertidumbre, de lo que uno desconoce, y que de alguna manera esas pérdidas se transforman, digamos, en nuevas posibilidades. Porque hay algo nuevo que sucedió, hay algo nuevo que se acerca. No sé si ayudé a Silvia, no sé si ayudé a pensar por lo menos. Sí, gracias, gracias. A mí, perdón, Lo apagaste otra vez, Analía. Ahora sí. la idea de que siempre está, perdón, soy más ducha con la compu que con el teléfono. A mí me parece que esta idea de que siempre estamos en pérdidas me parece fabulosa, porque la cultura en la que estamos inmersos nos dice exactamente y nos impulsa, nos muestra todo el tiempo que debería ser al revés. O sea que siempre deberíamos estar en posición de la felicidad o el camino hacia la felicidad o una cosa más donde no está presente la pérdida. O sea, la pérdida es lo anormal, no lo normal. Y me parece que esta idea de que la pérdida es lo normal y que la pérdida es algo permanente, la verdad es que me parece una idea muy dinámica para poder ver las cosas desde otro lado. Dicho esto, perdón, dicho esto porque me llamó mucho la atención esta frase que dijiste, siempre tuve mucha resistencia con el concepto de resiliencia, porque cuando se trató de instalar, estaba más asociado con la idea de que había personas que eran resilientes y otras personas que no lo eran. Era como una cosa de, es resiliente el que puede ser resiliente y punto, digamos. Es como, y me parece que
lo que escucho de lo que estás diciendo, es por lo que pude escuchar, es un modo de vivir, dijiste vos, es una decisión. ¿Esto es así? Digamos, ¿cuál es la diferencia con ese primer concepto que yo resistí mucho cuando trató de instalarse, en esto de que, bueno, algunos pueden ser resilientes, los que nacieron, vivieron en situaciones de extrema vulnerabilidad, de extrema necesidad, bueno, no tienen la capacidad de ser resilientes, no tienen las herramientas para, o por algún don especial pueden ser resilientes. Entonces, ¿cómo se compatibilizan estas dos cosas? Sí, eso es muy bueno porque es así, Analía, cuando empezó a surgir el concepto de resiliencia dentro de las ciencias sociales, parecía que era para algunos elegidos, para algunos tocados. No todo el mundo podía acceder a hacer esto. Entonces, de alguna manera, si bien no se sabía quién podía ser esos elegidos, parece que la gracia no era para todos, digamos. Ese era las investigaciones iniciales, digamos, ¿no? Que eran más primarias y que se trabajó mucho con gente que había tenido crisis, dolores, sufrimientos muy importantes en su vida. Especialmente a partir de Boris Cyrulnik, esto empezó a cambiar, digamos, ¿no? Si bien uno puede decir que naturalmente se puede dar, uno puede generar ambientes, contextos, situaciones familiares, comunitarias, colectivas, sociales, donde de alguna manera se incremente la capacidad del ser resiliente. Y entonces, no pasa a ser por algo ya innato, genético, sino que es algo adquirido a través de los contextos, de la cultura, y parte de lo que mencionaba con el tema de, especialmente, con el sentido de apego, diría Cyrulnik, yo lo traduzco esto en cariño y amor, digamos, especialmente en los espacios donde uno empieza a cultivar el amor, ¿sí? La ternura, el cariño, el sostén, las redes saludables, ¿sí? Donde hay un buen equilibrio de los vínculos, me permite, es uno de los puntos, uno de los factores que me permite desarrollar un carácter, un ser resiliente. Esto empezó a cambiar especialmente hace unos 20, 15 años más o menos. Esta fue la nueva visión, digamos, de que, bueno, por eso yo hacía el énfasis que el resiliente no es para alguien extraordinario, sino para alguien ordinario, para cualquiera, ¿sí? Es algo que uno tiene, pero sí es importante entender que no todos los contextos favorecen la resiliencia. Hay que generar contextos para que sea posible y favorezca la resiliencia. Mira, Ese es el desafío, digamos, ¿no? Justo yo te quería preguntar eso porque una de las primeras cosas que mencionaste fue justamente lo del el contexto favorable de cariño, creo que dijiste, pusiste una de las primeras vistas de cariño y afecto para la resiliencia. ¿Qué pasa cuando una persona percibe que no tiene eso? O sea, ¿cómo se puede eso elaborar desde otros lugares cuando no se ha tenido, por lo menos primariamente, en la infancia, sea en el hogar y tiene esa percepción de haber tenido más bien un espacio de valorización, qué sé yo? Claramente el trabajo es mayor, digamos, ¿no? El trabajo de generar eso es mayor porque si no estuvo generado en su momento y en su contexto, uno tiene que, de alguna manera, generar. Adelanto algo y otra parte lo vamos a profundizar el miércoles que viene porque tiene que ver con lo colectivo, con lo comunitario, ¿sí? Pero el adelanto sería, si esa persona todavía de alguna manera está respirando y tiene vida, ¿sí? Es porque en algún momento hubo algo de afecto, aunque no haya sido el suficiente. Si hubo cero afecto, esa persona estaría muerta, porque eso
está comprobado que un niño que tenga buena alimentación, pero que no tenga el contexto afectivo, ¿sí? Fallece, muere. Es decir, lo que uno tiene que empezar a recuperar, y por eso es muy importante la narrativa, ya voy a explicar un poquito después a qué me refiero con la narrativa, después me refiero al miércoles que viene, ¿sí? La manera en que uno cuenta la vida de uno. Uno tiene muchas maneras de presentarse, uno tiene muchas maneras de contarse su propia vida. Si uno lo que uno tiene que ayudar es a que descubra que siempre hubo algo, pero no como una cuestión, sino que pueda revisar y redescubrir en su propia vida aquellos pequeños gestos quizás de amor. Y cómo puede empezar a magnificar esos pequeños gestos de amor para darle un nuevo sentido a su vida. Y cuando esa persona que se cuenta esa historia, esa nueva historia de sí mismo, puede sentirse protagonista de esa nueva historia que se está contando y que siente que de todas maneras hubo eventos y situaciones donde se sintió cuidado, amado, o aunque haya sido pequeño, empieza a construir otras posibilidades. Esto funciona mucho, permítame irme un poquito, en lo que son las terapias narrativas. Las terapias narrativas básicamente trabajan esto, es que la persona pueda recontarse, porque de fondo nos contamos una metáfora. ¿Quién puede contar exactamente lo que vivió? Cuando frente a una misma persona todos tenemos relatos diferentes y la misma persona puede contar su propio relato de muchas formas. Es ayudarla a contar su relato de una manera, diría, que aporte factores que sean resilientes de tal manera que se vaya empoderando en ese sentido. No sé si fui rebuscado, perdón si no trato de explicarlo de otra manera, Juan José. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando una persona no puede ser residente y le trates de hablar y conversar y ve todo negativo todo el tiempo? No hay forma de llevarlo ni a la positividad, nada. Siempre lo está viendo todo negativo. Es muy buena la pregunta porque en realidad no es casi como la fe, digamos. Yo no puedo obligar a que otro tenga fe. Yo no puedo obligar a que otra persona sea lo que yo quiera. Es más, me cuesta obligarme a mí mismo a hacer lo que yo quiera. Es decir, eso que vos preguntás, Carmen, diría que es casi como una paradoja, porque nos entrampamos, digamos, ¿no? Es decir, porque uno ve todas las posibilidades que tiene la persona, pero la persona no ve sus propias posibilidades. Uno ve que prefiere quedarse de alguna manera en ese lugar de víctima, o en ese lugar de crisis, o en ese lugar de dolor, y no puede ver otras posibilidades, no puede ver otras riquezas, otras fortalezas que tiene en su contexto y a su alrededor, y inclusive interiormente. Entonces digo, es una pregunta difícil de contestar porque es casi una paradoja, porque como uno no puede obligar a otro, lo único que podemos hacer es seguir acompañando. El famoso estar, ¿sí? El famoso estar, es decir, poder estar con las personas que de alguna manera necesitan ese sostén y quizás en algún tramo de la vida serle nosotros de bastón. No siempre, porque necesitan en algún momento valerse por sí mismas, pero en algún momento quizás esas personas necesitan que nosotros seamos bastones. Si esto persiste, se hace muy difícil porque quien es bastón no puede ser bastón por siempre porque en algunos momentos también se agota. Por eso digo que no es... Yo quisiera dar una respuesta mucho más feliz, mucho más que termina bien, pero la realidad es que hay un punto, ¿sí?, que uno tiene que poder ayudar a la persona que se confronte con su propia sentido de víctima y de no ser protagonista de su propia vida. Y no hablo en términos
empresariales, digamos, de ser protagonista de su vida, sino ejercer, digamos, la autonomía de su propia vida, ¿no? Yo me quedo con lo que especificabas en cómo se agota, ¿no? el ejemplo, que me sale la palabra, de la metalurgia, ¿no? Para hablar de la resiliencia, ¿no? Pensando en todo lo que son las relaciones sociales, en el crecimiento humano y demás, que va más allá, ¿no? Que está este aprendizaje. A partir de lo que a mí me pasa, no solo vuelvo a estar a un estado, salgo de la crisis, supero ese obstáculo, sino que hay un crecimiento, decime si me equivoco, ¿no? Sino que con ese crecimiento puedo avanzar porque aprendí de eso para cuando aparezcan otras circunstancias, otras crisis, otras situaciones difíciles, yo tome de esa otra experiencia y pueda seguir avanzando, ¿no? Y convertirme, por decirlo así, en una persona resiliente, ¿no? Eso me pareció interesante resaltarlo, porque a veces se puede llegar a confundir con las personas que pasan un momento de crisis y como que salen adelante y pasan otra, y es como que, hablando así coloquialmente, zafan de las situaciones y no hay un aprendizaje atrás, ¿no? Y bueno, con esto lo que quiero preguntar, porque vos hablabas, muy lindo tu relato de tu nena, y ese ejemplo estuvo muy claro, pero ¿qué pasa con las personas adultas, ¿no? Con los jóvenes adultos, que uno piensa que a veces está como muy ya instalada su personalidad, sus formas de enfrentar la vida, las formas también en sus, sí, en los diferentes aprendizajes que han tenido en su niñez, en el núcleo familiar, en la escuela, etcétera, pero cuando ya son adultos, ¿no? Y se encuentran como que esto no lo han desarrollado. Capaz que lo vas a hablar mío, que viene con la parte de la comunidad y demás, pero ¿puede haber un aprendizaje en la vida adulta? ¿Existe esa posibilidad? Está buena la reflexión o este resalte que haces del principio, Lore. Comienzo por allí. Sí, es tan importante la capacidad de resistencia frente a la destrucción como la capacidad de la nueva construcción hacia lo nuevo. Si no, hay algo que le está faltando a la resiliencia en el sentido que lo tomó las ciencias sociales, ¿sí? A diferencia de lo que son la física, digamos, ¿no? Y por eso me parece que el resalte para mí más importante no es la resistencia, sino la capacidad de generar algo nuevo. Porque si no, quedamos en esto que vos decías, ¿sí? Zafa de las crisis, pero vuelve a repetir ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de modelos de vida que te llevan nuevamente a una nueva crisis. Y uno dice, uy, pero terminé en lo mismo. Y claro, si seguís haciendo más o menos lo mismo, es muy factible que termines en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, esto que vos resaltabas, digamos, es muy valioso. Ciertamente, la semana que viene, inclusive yo he trabajado, y voy a traerles algunos cuentitos que he hecho con alguna gente que he trabajado, de distintas edades, cómo uno puede ayudarlos a ver su vida desde otro lugar. Porque vos hiciste una pregunta como afirmación interesante, es, ¿se puede seguir aprendiendo? ¿No? Algo así dijiste, digamos, en tal caso sería una desconstrucción y una nueva construcción, digamos, en términos actuales, digamos, es decir, tiene que haber un desaprendizaje para que haya un nuevo aprendizaje, digamos, ¿no? Y sí, porque el ser humano tiene esa capacidad. El ser humano tiene la capacidad de desaprender y volver a aprender. Lo que pasa es que nuestra cultura, nuestra sociedad, nos modela de una manera que parece que aprendemos en forma acumulativa y entendemos que la experiencia es haber hecho siempre más o menos lo mismo. Y eso es una mirada válida, le ha servido a gente y ha servido a parte de la historia, pero no es la única mirada. La mirada
que al menos yo más escribo tiene que ver más con la complejidad, una perspectiva desde la complejidad, de lo sistémico, donde permanentemente hay situaciones de incertidumbre que me llevan a desconstruir creencias y verdades que yo tenía instaladas para adquirir nuevas creencias y verdades hasta, por lo menos hasta donde me dure, ¿sí? Y acá no estoy hablando de creencias religiosas, de fe, no me estoy refiriendo, por lo menos en este momento, no me estoy refiriendo a eso, sino a aquellas cuestiones que tenemos que son así porque son así, porque mi mamá me dijo que era así, porque mi abuela me dijo que era así, y yo lo sigo haciendo así, y vos me preguntás, no tengo idea, porque nunca me pregunté sobre eso. Ahora, cuando me empiezo a preguntar, reflexividad se diría, ese sería el término técnico, cuando hago la reflexividad de ciertas cuestiones que he vivido, me doy cuenta, che, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto otro? Y ahí, a veces lo puedo hacer solo y a veces necesito compañía y ayuda de amistades o de comunidad, y a veces necesito alguna ayuda profesional, ¿sí? Pero empiezo a tener la capacidad, esto que preguntaba también Carmen, a dejar de estar en ese lugar que yo creía que era mi único lugar y que siempre repetía los mismos eventos en mi vida, las mismas crisis, las mismas situaciones, y no salía de este mundo, a descubrir nuevos mundos, a descubrir nuevos aprendizajes. Quizás lo más alentador de esto es que cuando vino el famoso libro de El fin de la historia, lo que permitió es que hubiera nuevos relatos, pero no solamente sociales, hay nuevos relatos que nosotros podemos hacer de nuestra propia historia. Ustedes piensen cuántos relatos podrían contarse ustedes de ustedes mismos. Y uno puede decir, ¿pero qué me tengo que contar como, en caso mío, como pastor? ¿Me tengo que contar como trabajador acá en la universidad? ¿Me tengo que contar como la historia desde el psicólogo? ¿Me tengo que contar con la historia como papá, como hermano, como hijo? Bueno, hay distintas historias y yo solamente estoy hablando de funciones y roles, pero puedo contar desde otro lugar. Puedo contar las historias desde mis crisis, puedo contar mis historias desde mis logros, puedo contar mis historias desde los días lindos y los días de mal humor, ¿sí? Es decir, cada evento yo puedo contarles una historia. Y todo eso soy yo. Aunque parezca que son varios yo. Fabián, ¿y se puede ser resiliente en algunas áreas de la vida y no en otras? De la crisis. No la tengo la respuesta exacta. Tal vez dependiendo la crisis que vamos pero doy la transitando. respuesta. Perdón. Sí, Malena, discúlpame. Iba a dar Tal solamente vez una respuesta de parecer. Tal vez según la crisis que vayamos transitando, ¿no? Porque me gustó esto que vos hablabas de que es un proceso la resiliencia. Sí. Y la de construcción y construcción me parece un concepto maravilloso, ¿no? Y Lorena, sí, yo cada crisis me deconstruyo y soy adultita mayor. Y me vuelvo a construir. Sí. No todo el mundo tiene esa facilidad para hacerlo como lo puede ver Malena. A veces necesita el empujoncito, el acompañamiento, el estar, ¿sí? Pero frente a lo que decía Juan José, yo lo entiendo a la resiliencia más como parte del carácter, o sea, como introducirlo dentro del carácter. Por lo tanto, si está introducido dentro del carácter, uno es resiliente en todos los ámbitos, porque es parte de sí, ¿sí? Al menos desde donde yo me posiciono, donde yo lo explico, donde yo lo comprendo, entiendo que uno no es resiliente solamente en ámbitos, sino que su manera de ser es resiliente en las distintas cosas. A mí se me asocia a estas cuestiones de la resiliencia. Hay una oración que me sirve para mí y para comunicar a otros, que es: somos aquello que hacemos con lo que nos pasó o con lo que nos hicieron, ¿no? Me parece que ahí hay un punto de elección, ¿no? Y hay un punto de trabajo y de elaboración y de meterte en esa aventura, en ese camino, de querer
hacer algo con eso que nos marcó, que nos traumó, y bueno, hay un compromiso. Me parece si asumimos eso, aquello que nos pasó, aquello que nos hicieron, ahí podemos estar trabajando en los aspectos de la resiliencia, que en definitiva están enraizados con la fe, a mí me parece, ¿no? Excelente, Jimena. Maturana, Humberto Maturana, un epistemólogo, biólogo, pensador, digamos, de el pensamiento, uno de los pensadores del enfoque sistémico, tiene una frase que dice algo parecido a lo que vos dijiste, Jimena, es: somos lo que hacemos. Es decir, la definición de lo que somos no es lo que nosotros decimos ser, lo que nosotros decimos de nosotros mismos, ni lo que otros dicen de nosotros mismos, sino que en el fondo terminamos siendo lo que hacemos. Y esto que vos decís, ¿qué hacemos con lo que nos pasó? De alguna manera responde a esto, digamos, ¿no? Es decir, en realidad es un acto de decisión. Y esto es clave, es decir, hay algo que es indelegable en el ser humano. Puede delegarlo, pero debería ser indelegable, que tiene que ver con la capacidad de decidir. El famoso miedo a la libertad que hablaba Fromm, ¿no? Eric Fromm, ¿no? Es decir, esta capacidad para decidir. Porque cuando decido me tengo que hacer cargo de lo que decidí y de las consecuencias, buenas o malas. Cuando decido no puedo culpar a otro, porque ¿a quién me culpa si decidí yo? Entonces, cuando decido es el gesto de madurez y autonomía. Y en la medida que voy siendo protagonista de mi vida, que voy teniendo esa autonomía en mi vida, ¿sí? Puedo de alguna manera tener mejor estabilidad emocional y espiritual y relacional. Por eso está muy vinculado esto que voy a decir claramente a la resiliencia y por supuesto a la fe. Y aún cuando esas decisiones no sean algo de crecimiento, ¿no? O de madurez, porque a veces decidimos y no son decisiones maduras ni de crecimiento, pero sí me gustó esto que dijiste de tener redes de contención donde sentirnos vulnerables, pero sin sentirnos amenazados o amenazadas, ¿no? Qué importante, porque es verdad, nadie quiere sentirse vulnerada, ¿no? Es un riesgo que se corre descubrirse, sobre todo cuando no tenés tanta confianza y no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, pero esto de poderme sentir vulnerada, pero no sentirme amenazada, es algo muy, muy bueno, sobre todo en una comunidad, como para poder empezar a ejercitar esto de la resiliencia, ¿no? Me gustó mucho esa frase. Gracias. Estamos con el... perdón, seguí, Fabián. No, solamente decir, especialmente cuando trabajamos con gente y de alguna manera compartimos espacios, ¿sí? Necesitamos absolutamente todos una manera de cuidar a los que cuidan, una manera de ayudar a los que ayudan, es que encuentren espacios para ser vulnerables. Donde cuando abres su corazón puede ser tan confiado, ¿sí? Porque yo te ofrezco mi corazón, cuídalo, porque si me lo rompes, me quedo sin vida, me quedo sin fortaleza, digamos. Y esto es tan importante y la verdad que muchas veces, tengo que decirlo en general, en las iglesias, no hemos sabido cuidar los corazones, ¿no? Es un aprendizaje que tenemos que seguir haciendo, desconstruir para volver a construir.